¿Te imaginas que te encierren de por vida en un convento de trabajo esclavo no por cometer un delito, sino por simplemente quedar embarazada sin estar casada y que la mismísima iglesia encubra esta mugre bajo la fachada de la caridad? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que esto no es una película, esto pasó literalmente en la vida real. Durante más de 200 años existieron las famosas lavanderías de la Magdalena en Irlanda, instituciones nefastas que funcionaban básicamente como campos de concentración camuflados de fe, donde escondían a jóvenes abusadas, huérfanas y madres solteras. Y la frutilla de este postre hiperturbio es que la última de estas lavanderías cerró sus puertas recién en 1996. Así que si creías que la religión no podía sorprenderte aún más, prepárate bien porque hoy les resumo La Puerta del Diablo. Esta cinta comienza explicándonos que durante más de 200 años la Iglesia Católica en Irlanda recibió mujeres en instituciones conocidas como las lavanderías de la Magdalena. A estos lugares llegaban trabajadoras de la noche, huérfanas, jóvenes abusadas, mujeres con problemas mentales y también chicas que simplemente habían quedado embarazadas sin estar casadas. La historia nos ubica en el año 1960, cuando dos sacerdotes son enviados a una de estas lavanderías para filmar la investigación sobre un presunto milagro. De esta manera conocemos al padre Thomas, un sacerdote ya anciano y bastante serio, y al padre John, mucho más joven e impresionable, quienes se preparan para pasar un tiempo en un convento donde, según varios informes, una estatua de la Virgen María empezó a llorar sangre. Al parecer, el arzobispo recibió fotos de la estatua junto con una carta anónima donde se relataba la situación, por lo que ambos religiosos fueron enviados al lugar para comprobar si realmente estaban frente a un milagro o si todo tenía una explicación mucho más terrenal. Lo primero que hacen antes de investigar la estatua es hablar con la Madre Superiora y frente a ella, el padre Thomas lee la carta anónima donde la autora asegura que las monjas de mayor rango quieren evitar que el mundo sepa de que la Virgen María está intentando comunicarse. Sin embargo, la Madre Superiora toma todo aquello como un engaño, ya que según ella, en el convento hay muchas jóvenes problemáticas y no sería raro que alguna estuviera inventando la historia. Además, asegura que estaría encantada de que la Virgen quisiera hablar y entregar un mensaje al mundo, pero aparentemente, este no parece ser el caso. Sus palabras no son suficientes para el padre Thomas, quien le pide permiso para entrevistar a todas las personas del convento, incluyendo a las jóvenes residentes, las monjas y también a los niños que supuestamente viven allí. La religiosa no tiene problema en autorizar las entrevistas, aunque le aclara algo importante. Según ella, en ese lugar ya no hay ningún niño, porque después de la guerra el ala materna fue cerrada por completo. Y este es un dato muy importante, así que por favor recuérdenlo bien. Antes de comenzar con las entrevistas, Thomas y John se dirigen a la capilla donde se encuentra la famosa estatua que, según los rumores, llora sangre. El padre John está completamente emocionado ante la posibilidad de ver un milagro en vivo y en directo, ya que aunque escuchó muchas historias de este tipo, nunca tuvo la oportunidad de presenciar algo así con sus propios ojos, pero el padre Thomas no parece tan convencido y en lugar de gastar toda la película filmando la estatua, le propone a John recorrer el convento, ver las lavanderías y conocer mejor a las jóvenes que viven encerradas en ese lugar. De esa manera, ambos sacerdotes empiezan a caminar por el convento de manera sigilosa y rápidamente notan que las monjas son bastante recelosas a la hora de dejar que filmen el día a día de la comunidad. Además, descubren que las jóvenes trabajan durante muchísimas horas realizando tareas domésticas muy pesadas y que algunas son castigadas con extrema dureza por las religiosas. John se interesa por escuchar la versión de las jóvenes internas, por lo que de inmediato comienza a recopilar algunos testimonios. Durante una de las entrevistas, una de ellas parece muy interesada en saber cómo es la vida fuera del convento y, sobre todo, se muestra nerviosa al preguntar quién va a ver esas grabaciones. Los sacerdotes intentan calmarla y le aseguran que ninguna persona que pueda hacerle daño tendrá acceso a esas imágenes. Sin embargo, la joven sigue incómoda con las preguntas y asegura que no sabe nada sobre la estatua, ya que las monjas les tienen prohibido acercarse a la capilla
Además, según ella, todas las chicas viven castigadas y por eso pasan el día y la noche lavando las sábanas que llegan a la lavandería. Aún así, algunas internas parecen conservar cierto ánimo, ya que una de ellas incluso comienza a cantar de manera divertida frente a la cámara de John, pero es duramente reprendida por una de las monjas. Más tarde, cuando termina el día, John se dirige a su habitación, pero no puede dejar de filmar porque empieza a escuchar voces de niños a su alrededor. El joven no entiende qué está pasando, sobre todo porque la madre superiora les aseguró que en ese lugar ya no había ningún pequeño, pero de todas formas, John no le presta demasiada atención y a la mañana siguiente decide entrevistar a Thomas para conocer mejor su opinión sobre los milagros. Lo primero que quiere saber es si alguna vez vivió una experiencia relacionada con algo verdaderamente milagroso, a lo que Thomas le responde que en sus 25 años de carrera nunca presenció nada parecido y que lo único que vio de cerca fue el mal encarnado en los seres humanos, porque según él, el espíritu puede corromperse con demasiada facilidad. Para Thomas, los supuestos milagros siempre terminan siguiendo el mismo patrón. A lo largo de su carrera, vio estatuas que parecían moverse, imágenes religiosas apareciendo en lugares imposibles e incluso casos donde supuestamente el agua se convertía en vino, pero al final todo resultó ser un engaño, fraudes armados por embaucadores escondidos detrás de una sotana. Según el padre, las personas quieren creer desesperadamente que hay algo divino detrás de las apariciones o de los eventos extraños, pero para él no hay nada más que manipulación, sugestión y muchas mentiras. Es en ese momento que John aprovecha para mostrarle las grabaciones que hizo durante la noche, en donde se escuchan esas voces infantiles, pero Thomas no lo toma como una prueba de nada, ya que piensa que tal vez fueron las propias jóvenes haciendo algún tipo de broma y que la madre superiora simplemente no las detuvo porque era demasiado tarde y estaba durmiendo. Más tarde, Thomas se dedica a revisar la estatua de la Virgen María para tomar muestras y observar de cerca sus ojos, ya que sospecha que alguien pudo haber instalado un tubo diminuto para simular que la figura está llorando sangre, pero John sigue bastante escéptico ante esa explicación y le pregunta qué pasaría si todas las pruebas dieran negativo. Esto último no altera en absoluto al padre Thomas, ya que para él no puede ser un milagro, simple y llanamente porque nunca lo es. Esa misma noche, John decide grabar los pasillos del convento. Al principio todo parece vacío, pero pronto se da cuenta de que una niña aparece en el primer piso jugando con un títere de madera. John intenta averiguar qué está pasando y quién es esa niña, pero cuando baja a buscarla, lo único que encuentra es el pequeño juguete sin ningún rastro de su dueña. Asustado, decide investigar un poco más, pero en ese instante la niña vuelve a aparecer, esta vez en uno de los pisos superiores, y le dice una frase bastante inquietante: "Te van a matar". De vuelta en su cuarto, John confiesa ante la cámara que no puede dormir porque cada vez que cierra los ojos ve el rostro de esa pequeña niña. También cuenta que le dijo todo a Thomas, pero el padre obviamente no le creyó. Los golpes, las risas infantiles y las voces extrañas le hacen entender al joven cura que algo muy malo está ocurriendo dentro de ese convento. Entonces, juntando todo el coraje que puede, decide volver a investigar los pasillos, con tanta mala suerte que los fenómenos terminan siguiéndolo hasta su propia habitación. Al revisar debajo de la cama, encuentra el mismo títere de madera con el que jugaba la niña que John había visto, y si bien intenta agarrarlo, escucha una voz de la pequeña llamándolo desde la ventana, y en ese momento... John sale disparado hasta la habitación de Thomas para contarle todo lo que acaba de ver, pero el viejo cura no le cree y de hecho piensa que el joven se robó el vino de consagrar y se lo terminó tomando. La noche acaba sin ningún otro incidente y a la mañana siguiente John se encuentra sorprendido de que su compañero no haya escuchado absolutamente nada. Para el padre Thomas, sin embargo, aquello ni siquiera es un tema que valga la pena discutir, porque según él, ese tipo de cosas no existen. La actitud del religioso molesta mucho a John, que no entiende por qué el padre Thomas se dedica a ese trabajo si no parece creer en nada. Entonces el padre le asegura que él busca pruebas de Dios en todas partes, pero el problema es que nunca las encontró y mucho menos cree que vaya a encontrarlas en un lugar como este convento. Según él, se hizo sacerdote porque quería ser un buen hombre en comunión con Dios, pero con el tiempo lo único que encontró fueron lugares como esa lavandería, donde las jóvenes son maltratadas y donde, según sus propias palabras, Dios nunca parece haber puesto un pie.
La verdad es que el padre Thomas, aunque forma parte de la iglesia, la desprecia profundamente. Desprecia la forma en que engaña a las personas más necesitadas para sacarles dinero y vivir rodeada de lujos, pero sobre todo desprecia que detrás de una institución supuestamente santa se escondan tantos secretos sucios, pero todo se interrumpe cuando ambos notan que de los ojos de la estatua de la Virgen comienza a salir sangre y a los pocos segundos, una de las monjas llega completamente asustada para avisarles que todas las estatuas del convento están llorando sangre. Con el paso de las horas, el viejo cura realiza diferentes pruebas sobre la sangre que brota de las estatuas y por primera vez en mucho tiempo, debe admitir que nunca vio algo parecido. Para John, aquello tiene que ser un milagro, pero Thomas sigue sin verlo tan claro, porque si realmente la Virgen intenta comunicarse con ellos, no entiende qué podría querer, ni por qué utilizaría un método tan macabro para hacerlo. Después de varios análisis, Thomas confirma que todas las estatuas expulsan sangre humana tipo O negativo, y sea quien sea la dueña de esa sangre, hay algo incuestionable: se trata de una mujer embarazada. Thomas sigue negándose a creer que estén frente a un milagro, por lo que reúne a todas las mujeres embarazadas del convento para realizarle pruebas más rigurosas. Sin embargo, cada uno de los análisis da negativo. Sin poder ni querer rendirse todavía, el padre decide que también deberán analizar al resto de las mujeres, incluyendo a las monjas, para descubrir de una vez por todas de quién proviene esa sangre. Más tarde ese día, John descubre que Thomas está hablando con una joven monja, quien finalmente confiesa que fue ella quien envió la carta anónima al arzobispo para que investigaran el caso. Lo hizo a pesar de que la madre superiora les había ordenado no decir absolutamente nada sobre lo que estaba ocurriendo, y vemos que la muchacha está aterrada porque sabe que cosas extrañas pasan dentro del convento y está convencida de que la Virgen está intentando advertirle sobre un peligro inminente. Sin embargo, lo más revelador llega cuando confiesa que en el sótano hay una mujer encerrada. El padre no puede creer lo que aquella muchacha le está diciendo, y cuando confronta a la madre superiora, esta última le dice que nadie tiene permitido hablar con ella ni acercarse a su habitación, pero el padre le ordena que la lleve con ella inmediatamente, por lo cual a la madre no le queda otra que llevarlos hacia lo más profundo del convento, donde encuentran un cuarto asqueroso, oscuro y rodeado de cruces, en donde descubren a Caitlin, una joven embarazada que claramente ha sufrido horrores durante mucho tiempo. Para Thomas, verla encadenada en esas condiciones es uno de los actos más crueles que ha presenciado desde que llegó al convento, y ordena que le quiten las cadenas de inmediato, que la bañen y la alimenten, y si bien la madre superiora no quiere liberarla porque dice que es un error, no le queda otra que hacerlo, y la muchacha termina arrancándole un pedazo de cara a otra monja. Pese a lo que acaba de hacer, Thomas insiste en que alguien debe cuidar a Caitlin, y luego de que la joven es atendida y logra calmarse, él mismo decide reunirse con ella para intentar entender qué está pasando. La madre superiora insiste en que es peligrosa, aunque Caitlin asegura que no es ella quien comete los actos malvados dentro del convento, pero de la nada, la muchacha pronuncia unas palabras en griego antiguo sin entender siquiera cómo es capaz de hablar ese idioma, y ante esto, Thomas le pide que recen juntos, ya que si realmente el demonio la posee, no debería ser capaz de acompañarlo en una oración. Cuando comienzan a rezar, Caitlin, o aquello que vive dentro de ella, ataca a una de las monjas presentes, y mientras todos la atienden, vemos una mano que sale desde abajo de la cama y toma la mano de la muchacha. Luego de lo ocurrido, John habla con Thomas para intentar sacar conclusiones. El joven sospecha que podrían estar frente a una posesión demoníaca, pero Thomas sigue sin creer en esa posibilidad, ya que para él, Caitlin no está poseída, sino profundamente perturbada y necesita ayuda urgente. Según Thomas, el mal no necesita esconderse dentro de una joven embarazada, porque en realidad habita en todos nosotros y cuando quiere, puede manifestarse de muchas maneras. Esa misma madrugada, John se despierta al escuchar otra vez risas de niños en los pasillos del convento, por lo cual agarra su cámara y decide investigar, aunque lo que encuentra no es precisamente a un niño, sino a una monja que le pide que haga silencio. El episodio lo perturba tanto que lo único que puede hacer es regresar a su habitación, sentarse y rezar, mientras a su alrededor sigue sintiendo la presencia de esos niños golpeándolo con sus manos frías, hasta que ya no soporta más la situación y decide levantarse, pero apenas sale de su refugio,
encuentra con una de las manifestaciones más violentas hasta ahora. Una estatua de la Virgen se rompe sin ninguna explicación. Y no solo es esa, sino que todas las estatuas del convento comienzan a reventar. Mientras recorren el lugar, Thomas finalmente logra ver a esos niños que tanto venían aterrando a John, y una de las pequeñas apariciones parece guiarlos hacia la parte más baja del lugar, donde encuentran una habitación llena de símbolos satánicos, por lo cual van a increpar a la Madre Superiora convencidos de que ella tiene algo que ver, pero cuando vuelven a bajar, el cuarto está completamente vacío. Thomas y John quedan completamente desconcertados, aunque no tienen demasiado tiempo para buscar explicaciones, porque en ese momento escuchan los gritos de Caitlin desde los pisos superiores y al llegar a su habitación, descubre que la joven se está cortando el estómago y cuando intentan ayudarla, el padre Thomas queda encerrado con ella. El sacerdote le pide a John que busque ayuda y luego de un rato llega el doctor junto a varias monjas para encargarse de la situación. Después de revisar a Caitlin, el médico les explica que la joven efectivamente está embarazada, pero que es virgen y que de ninguna manera podrá sobrevivir al parto. Su consejo profesional es realizarle una intervención en el lóbulo frontal para mantenerla tranquila durante el nacimiento, o sea, una lobotomía, ya que la cesárea queda descartada porque las monjas no permiten ese tipo de procedimiento. Y al ver esto me entró la duda y me puse a investigar si era cierto que no se permitían las cesáreas en esa época, y agárrate fuerte porque la respuesta de la vida real es 1000 veces más asquerosa y turbia que la película. Históricamente, en la Irlanda ultracatólica de esa época, las instituciones religiosas y médicas prohibían o evitaban a toda costa las cesáreas porque esa cirugía limitaba la cantidad de hijos que una mujer podía tener en el futuro. ¿Y qué hacían en cambio cuando el parto se complicaba? Practicaban una carnicería llamada sinfisiotomía. Básicamente, a las embarazadas les serruchaban el hueso de la pelvis a la mitad estando despiertas y muchas veces sin anestesia para ensanchar el canal de parto a la fuerza. Es un dato histórico brutal que dejó a miles de mujeres lisiadas de por vida en nombre de la fe. Ni John ni Thomas quieren rendirse con Caitlin, aunque todo parece estar en su contra, por lo que deciden usar los pocos recursos que tienen a mano para intentar salvarla. Cuando la joven vuelve en sí, ambos curas intentan saber un poco más sobre ella, pero Caitlin menciona a la Virgen casi sin darse cuenta, y en ese momento... ¿Qué está pasando? Cuando por fin logran estabilizarla, el padre Thomas dice que deben sacarla de ese lugar y llevarla inmediatamente a un hospital, pero apenas Caitlin pone un pie fuera de su habitación, sus manos comienzan a prenderse fuego. Ahora sí, al padre Thomas ya no le quedan dudas de que todo esto se trata de una auténtica posesión demoníaca. Horas más tarde, mientras Caitlin descansa, John le pregunta a Thomas qué fue lo que la muchacha le dijo cuando habló en griego, y según Thomas, la muchacha le dijo «tú naciste aquí», algo que tranquilamente podría ser verdad, debido a que el padre Thomas nació fuera del matrimonio, aunque no sabe exactamente en dónde. Cuando Caitlin despierta, dice que ella está en el limbo al igual que el padre Thomas, y que los bebés están en el infierno con las bestias debajo de ellos, sufriendo por los pecados de otros. Al revisar los archivos, el padre Thomas confronta a la Madre Superiora y le pregunta qué ocurrió realmente con esos niños, porque al comunicarse con la agencia, les dijeron que esos niños nunca fueron puestos en adopción, pero ella asegura que fueron enviados a hogares de buenas personas, a lo que Thomas le responde que no le cree y que está seguro de que fueron usados para rituales satánicos. Y no se preocupen, porque ya van a saber qué fue lo que realmente les pasó. Cansada de las acusaciones, la Madre Superiora finalmente confiesa la verdad. No mataron a los niños como él cree, sino que los vendieron a familias adineradas para conseguir justamente dinero y mantener el convento funcionando, ya que no es para nada barato mantener a tantas monjas. En ese instante, una monja interrumpe la conversación para avisar que Caitlin entró en trabajo de parto, y si bien Thomas quiere llamar al doctor de inmediato, la Madre Superiora decide encargarse de todo por su cuenta. Después de una larga espera, Thomas y John ingresan a la habitación donde estaba Caitlin, solo para encontrar su cuerpo sin vida sobre la cama, con 2 monedas colocadas sobre los ojos. De la nada,
un pequeño hilo de sangre comienza a caer por su rostro, dejando en claro que la pesadilla aún no terminó. Thomas va directo a la habitación donde Caitlin tuvo a su hijo para buscar a la Madre Superiora, pero lo único que encuentra es una presencia llevándose al bebé a través de los pasadizos laberínticos del convento. Durante la persecución, John alcanza a ver el espíritu de un niño que, desde la oscuridad, le advierte que sus vidas están a punto de terminar. Sin embargo, a Thomas ya no le importa nada más que recuperar al bebé, por lo que sigue corriendo por el lugar, aunque los niños repitan una y otra vez que los van a matar. Los eventos paranormales se vuelven cada vez más intensos, pero nada logra detener a los dos sacerdotes que logran seguir el llanto del bebé, el cual los guía hasta la misma habitación donde antes habían visto los símbolos satánicos, y allí encuentran el cuerpo de la Madre Superiora. Alguien le arrancó los ojos. En ese mismo lugar descubren un pasadizo donde todavía se escucha el llanto del niño, por lo cual Thomas retira todos los obstáculos que bloquean la entrada, aunque es John quien ingresa primero para poder alumbrar con su linterna. Ni bien comienzan a recorrer el lugar, descubren que está lleno de cientos y cientos de huesos pequeños pertenecientes a niños que aparentemente fueron sacrificados en honor a alguna deidad oscura y ancestral, un hallazgo que en la película representa el mal absoluto, pero que lamentablemente tiene un eco aterrador en nuestra realidad, porque para los que no lo saben, en el año 2014, en Irlanda, se descubrió una fosa común real en un antiguo convento católico de Tuam, donde las monjas habían tirado los cadáveres de casi 800 bebés y niños adentro de un pozo séptico, demostrando de manera hiperturbia que los verdaderos ritos macabros no los hacen los demonios en el cine, sino las personas de carne y hueso que dicen predicar en nombre de la moral. Poco después, entienden que no están solos, mientras el llanto del bebé parece venir de una zona cada vez más profunda de la caverna. Thomas apenas puede moverse entre los túneles rodeados de huesos, juguetes olvidados y de todos esos pequeños que fueron condenados en secreto. Porque sí, como bien les dije antes que les iba a contar qué había pasado con los niños, la respuesta es sí. A todos los bebés que nacían los usaban para rituales satánicos ahí abajo. John empieza a sentir que no van a salir vivos de ese lugar, su miedo se vuelve mucho más fuerte que su fe, y todo empeora cuando encuentra entre los restos el mismo títere de madera que había visto en su habitación. No tienen que avanzar demasiado para encontrarse con lo desconocido, ya que desde la oscuridad aparece una presencia que comienza a perseguir a John por los túneles y... Poco después, Thomas encuentra a su compañero moribundo y lo único que puede hacer es grabar su última confesión ante la cámara, donde dice que ha pecado por llevar a un buen hombre como lo era el padre John a morir a ese lugar, le pide fuerzas a Dios para salvar al hijo de Caitlin y se arrepiente de no haber visto antes las señales que advertían que el demonio habitaba dentro de ese convento, ya que para él tu vida ya no importa, y si realmente es cierto que nació en ese lugar, entonces también puede morir allí. La película termina mostrándonos al padre Thomas, quien recorre los túneles bendiciendo el lugar, al mismo tiempo que encuentra a un grupo de monjas realizando una misa negra, y cuando por fin parece que encuentra al bebé de Caitlin... ¿Qué? ¡Oh! ¡Cristo! Bienvenido a casa, Thomas.